Vamos a ingresar en una nueva comunicación para la agencia de noticias DERFE para www.derfe.com.ar. Nos trasladamos a la ciudad de Rosario y tenemos en línea a la concejala del Frente Progresista Cívico y Social, Susana Rueda. ¿Cómo estás, Susana? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Un gusto, Andrés, un Un gustazo. gusto. Queríamos charlar un poquito de lo que está pasando allí en Rosario, bueno, enfrente de Rosario en realidad, Susana, con estos incendios sobre las islas, porque, a ver, la información que tenemos del jueves nos decía los focos fueron controlados y las fotos y los videos que nos llegaron ayer domingo eran tremendos, ¿no? Otra vez la misma historia. ¿Qué pasó, Susana? ¿No estaba la justicia actuando ahí? ¿Actuó bien la justicia? Hacenos un breve repaso de esto. Mira, yo no tengo precisiones sobre las actuaciones puntuales de la justicia. Lo que te puedo decir es que bueno, lo de ayer fue un escándalo, digamos, como se vio en todos los videos. Evidentemente, cuando nos relajamos y pensamos que ya está todo superado y que el mensaje llegó y que las sanciones están prontas a llegar, hay una nueva, como te diría, una mojada de oreja, porque en realidad lo que ocurrió ayer fue escandaloso. Es decir, las peores situaciones que vos te podés remitir en las peores películas donde se pueden ver desastres, esto es espantoso. Nosotros desde el Monumento Nacional a la Bandera se podía ver una lengua de fuego sobre la isla pero muy cerca de la orilla. Entonces el humo realmente en la costanera, el aire irrespirable, el humo llega, penetra en la ciudad hasta por lo menos 3 o 4 o 5 kilómetros. Hay gente que lo siente desde Funes o Roldán. Es impresionante porque depende de para dónde sopla el viento, pero primero decir que las huellas que nos deja el residuo que queda en el aire, de estas partículas de ceniza, nosotros las estamos respirando y lamentablemente son irrebatibles, son daños que nos van a quedar en el cuerpo. Entonces eh, la situación ya pasa siendo una situación criminal, obviamente, que roza con el delito liso y llano. Así que la participación de la justicia, especialmente de la justicia federal de Entre Ríos, que es la que debe actuar en este caso, es lo que todos estamos esperando. Mayor dureza. Pero claro, los tiempos de la justicia, por eso te decía, no sé en qué estado puntual, porque los tiempos de la justicia son paquidérmicos con respecto a esto, al avance del daño que se está generando. No solo el ecocidio, sino el daño en la salud de la población. Por supuesto que el ecocidio es tremendo, el daño que se está registrando en el humedal es también irrebatible. Entonces, eh, hoy hablábamos con gente del taller, no del taller, sino de la multisectorial, de organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos del medio ambiente, que estuvieron en el Consejo Municipal, y hablaban de 10.000 años para recuperar esto que se está destruyendo. Y ya hablamos de una situación escandalosa en el sentido de que no importa, porque nosotros tenemos un registro de los dueños, pero ni siquiera los dueños a veces saben que se están quemando sus pastos, porque en realidad hay gente de Rosario que tiene terrenos en la isla de hace años y que no registra lo que está pasando ahí. Entonces el otro día, por ejemplo, yo escuchaba un médico que salió en los medios que hizo una inversión hace 20 años de comprar terrenos en las islas y se enteró por los medios que estaba integrando la nómina de personas que están investigando porque son propietarios de terrenos que están siendo quemados. Es decir, hay una situación de explotación agropecuaria que avanza sobre niveles que nosotros desconocemos, incluso en el caso de las islas, sobre terrenos que no les son propios. Así que detectar a los culpables va a ser todo un trabajo que en realidad debería haberse tomado hace años, porque esto ocurre durante los últimos, yo me atrevería a decir que por lo menos los últimos 4 años lo padecemos todos los inviernos. Y seguimos padeciéndolo. Y la ley de humedales sigue durmiendo en la Cámara de Diputados. Entonces, primero tenemos que avanzar con la ley de humedales. Y la única forma de avanzar con la ley de humedales que otorga recursos para el manejo de estas situaciones, que otorga sanciones más duras, que tipifica los delitos de otra manera. Bueno, la única forma de avanzar sobre eso es desde el punto de vista político. Este no es un problema judicial.
es un problema político. Claro, Entonces creemos que todos los sectores involucrados, especialmente desde Rosario, porque viste que en Buenos Aires hasta que el humo no le llega a la nariz, no se van a ocupar del tema. no, Dentro de todo ya ha venido Juan Cabandier en un par de oportunidades, recorrió, se fue espantado, pero después vuelve a Buenos Aires y lo capturan otros problemas y se olvida de esto. Y manda los helicópteros y bueno, supone que ya está todo terminado. Y no está todo terminado. O sea, el claro, problema que nosotros tenemos es básicamente con la provincia de Entre Ríos, con el gobernador Bordet, que es el que debería estar ocupándose de esto, y me atrevería a decirte que el gobernador Perotti también está dejando mucho que desear en esto, ujú, porque los mapas que se conocieron en los últimos tiempos incluso muestran cómo los incendios también afectan a la ciudad de Santa Fe, es decir, es toda la vera del Paraná es un espanto lo que está ocurriendo, es un ecocidio que no sé si ha tenido precedentes en otras provincias. Entonces, me parece que Perotti debería ser más enérgico con esto, sobre todo con un gobernador que pertenece a su mismo signo político, que es sí, el seguro, gobernador de Entre Ríos. seguro. Primero, hoy en la reunión que tuvimos en el Consejo Municipal con las ONG, nos comprometimos a apoyar todos los reclamos, por supuesto, no solamente a apoyar, sino a embanderarnos con ese reclamo, que de hecho hay muchos proyectos que ya fueron aprobados en el Consejo Municipal en este sentido, y además tuvo una muy buena idea María Eugenia Schmuck, la presidenta del Consejo, con respecto a una movida que puede ser bastante diferente y mediática, que es ir a sesionar a un territorio que sea jurisdicción rosarino sobre las islas, es decir, buscar la parte donde Rosario tenga jurisdicción para ir como concejales a sesionar ahí. De mi parte lo que sugerí es que a esa sesión excepcional sean invitados concejales de las ciudades de Victoria, de Paraná y legisladores provinciales de Entre Ríos. Ujú, Porque, o sea, esto más allá de a quién afecta, porque en realidad, si nos ponemos a pensar que la ley de humedales protege los humedales que están presentes en la República Argentina como un recurso que no tiene reemplazo, que es absolutamente, son reservorios de vida para toda la población, para toda la humanidad en realidad, pero especialmente nos afectan a los argentinos, en ese caso es un problema de todos. claro. Entonces, si los entrerrianos creen que es un problema nuestro, porque somos los que respiramos el humo, y creen que no les va a afectar, ¿viste? Este es como el poema de Bertolt Brecht, me golpearon la puerta, pero yo no me preocupé porque no era judío. Y en realidad esto nos afecta a todos, Claro, nos claro, claro. afecta a todos, porque los humedales son una reserva natural sin plazo y que además, insisto, van a llevar 10.000 años hasta recuperar todo el daño que se está registrando en estos momentos. Y que Claro, además son reservas para la vida. Entonces, los que no quieren estar van a quedar expuestos. Esto es una decisión política. La aprobación de la ley de humedales en el Congreso de la Nación es una decisión política y tenemos que avanzar sobre eso de una buena vez. claro. Ahora, para mí lo de ayer directamente fue una provocación. Para mí se hizo de manera intencional para enviar un mensaje a lo barra brava, vamos a decir, para que se entienda. Por lo menos Sí, por eso. es lo que pienso yo, ¿no? Porque después de haberlo apagado el jueves, que aparezca ayer y en la magnitud en la que lo hizo, no es más que una provocación. Por eso te digo que parecía una mojada de oreja, ¿me entendés? Desde el punto de vista del barrio, parecía eso, Claro, porque no lo podíamos creer. O sea, ya desde la tarde no lo podíamos creer. Las columnas de humo que se veían, que ya generaban, viste, por suerte a la tarde hubo viento del norte, pero después el viento rotó y empezamos a respirar. Te digo, yo vivo en pleno centro de Rosario, en un piso alto, y con todas las ventanas cerradas porque había un viento del sur tremendo que te congelaba, entonces todas las ventanas herméticamente cerradas y no podía respirar. Mi garganta todavía está muy dañada por eso. Pero yo afortunadamente tengo buena salud. Vos imaginate las personas que tienen problemas pulmonares, problemas alérgicos. Es un tema que puede afectar seriamente la salud. sí, seguro. Entonces, es criminal. Lo que está ocurriendo es absolutamente criminal. Claro. A mí mucha gente me pregunta, Susana, cuál es el motivo para si esto es intencional, como todo parece indicar, para que los propietarios de los terrenos estén efectuando los incendios. Yo porque soy bastante ignorante en la materia, pero me decían que una de las teorías
que los campos se incendian en el invierno para después en la época de siembra, como que el propio quemado después le hace algo que es más o mejor nutriente para la cosecha de lo que allí vayan a sembrar. ¿Puede ser que va por ahí? Sí, va por ahí. Al principio todos decían que era para renovar a los pastizales por el tema del ganado, pero en realidad la idea es sembrar soja también ahí. Claro. Entonces esto pone en cuestión otra. Vos sabés que yo estoy participando, o mejor dicho, escuchando muchas conferencias, exposiciones, políticas que se están llevando a cabo. Por suerte, la pandemia ha dado una oportunidad también de poder vincularlos de otro lugar con la intervención de la tecnología a través del Zoom. Entonces he escuchado muchas conferencias de personas que, que están analizando cuáles son los efectos inmediatos y posteriores de la pandemia. Y una de las cosas, primero que la pandemia ha dejado al descubierto la brecha enorme y la desigualdad enorme que tenemos en América Latina, que es una de las regiones más desigual, la más desigual del mundo. Pero además ha puesto sobre el tapete algunas cuestiones que permanecieron soslayadas en el medio del capitalismo, que es el tema del cuidado, ¿entendés? El cuidado en toda su dimensión, en toda su expresión, porque esta pandemia nos ha dejado todos expuestos a un mismo nivel de vulnerabilidad. Entonces, descubrimos los cuidados, que es una tarea que recae mucho sobre las mujeres, pero cuando hablamos de cuidado y en su amplia expresión, hablamos de cuidado también desde el punto de vista de la educación, también desde el punto de vista no solamente de la salud, sino también desde el punto de vista del medio ambiente. Porque si no protegemos el medio ambiente, este tipo de situaciones se van a multiplicar. Sí. Y este tipo de situaciones me refiero a lo viral, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacernos monocultivo de amigos de la soja naturaleza. y todo lo que genera, claro. Exacto. Desconocemos si el origen verdadero del virus ha sido que los chinos comían murciélagos o que los murciélagos terminaron trasladando un virus que es natural a los humanos porque participan de las zonas más urbanas más que antes por el tema del avance del hombre sobre la naturaleza, o si efectivamente fue un cultivo de virus que salió mal que se hizo en los Estados Unidos, que es la hipótesis que yo personalmente en la que más creo. Uh-huh. Pero más allá de eso, todo está directamente vinculado con el avance del hombre desaprensivo sobre la naturaleza. Por eso es que los cuidados tienen que tener más relevancia. Por eso es que tenemos que poner en cuestión el tema del sistema extractivista que genera o que alimenta el capitalismo vigente a nivel mundial. Y justamente uno de los sistemas extractivistas que acá en Argentina usamos y abusamos, es el sistema de la ganadería, ¿no? De la ganadería y de la agricultura. Es tremendo lo que estamos haciendo con la soja, con la enorme cantidad de hectáreas que solamente producen soja en la República Argentina y que desgastan la tierra. O sea, es toda una situación ambiental que nosotros tenemos que empezar a revisar. Sobre todo porque de una vez por todas tenemos que empezar a pensar en que hay que darles de comer a los 40 millones de argentinos, primero que nada. Sí. Después vemos cómo podemos exportar alimentos para alimentar a 400 millones de personas, pero no podemos dejar de alimentar, de cuidar, de proteger a los 40 millones de argentinos. Y de esto se trata, en parte, lo que está ocurriendo en la isla. Te robo unos minutitos más, Susana, aprovechando que metiste el tema pandemia, para preguntarte cómo están ahí en Rosario, que aparecieron muchos casos en estas últimas semanas, cómo se está trabajando desde la municipalidad, teniendo en Rosario un sistema de salud que es el municipal. Bueno, ¿cómo están hoy? Mira, nosotros en Rosario estamos, te podría decir curiosamente, muy bien comparado con el resto del país, incluso comparado con Córdoba. Estamos prácticamente en un porcentaje cercano a la mitad o menos de la cantidad de enfermos de Córdoba, que es la segunda ciudad del país, a pesar de que nosotros se lo disputamos, pero sigue siendo uno de los centros urbanos más numerosos en cuanto a cantidad de habitantes, y nosotros además estamos muy cerca de Buenos Aires, de AMBA, que es el epicentro de los contagios. Lo que sucede es que acá en Rosario tenemos no la suerte, sino la trayectoria política que nos avala para bancar un sistema de salud que es ejemplo en Latinoamérica. Entonces los dispositivos de salud, que la gente no valoró hasta ahora, eso para eso también ha servido la pandemia.
porque es un sistema de salud, como te decía, ejemplo en Latinoamérica, que se pone en movimiento con una velocidad que no ha pasado en otros centros urbanos del país. Es decir, acá en Rosario, primero tenés un centro de salud a no más de 15 cuadras de tu casa. No pasa como en cualquier villa de Buenos Aires, que no tenés dónde ir o te tenés que trasladar, cuando te sentís mal, tenés que trasladarte hacia los hospitales grandes. Acá tenés un centro de salud que te hace la primera revisión y después te deriva. En el caso de la pandemia, del COVID en estos momentos, cuando hay un caso, una sintomatología similar al COVID, el dispositivo público de salud, que concibe a la salud como un derecho humano, se pone en movimiento yendo a tu casa. A partir de ahí te hacen una entrevista donde vos podés decir con cuántas personas tuviste contacto, además de hacerte el hisopado y los cuidados necesarios y la verificación si te tienen que internar o no, te hacen la investigación, a ver con cuántas personas tuviste contacto. Hacen una investigación en todo el barrio, advirtiendo el tema, un dispositivo inmediato. Y eso permite aislar a los potenciales casos o a los casos confirmados de COVID con una velocidad que no existe en otros lugares del país. Por eso nosotros hasta ahora estuvimos preservados. Y las últimas contaminaciones tienen directa vinculación con viajantes que han venido de Buenos Aires, porque lamentablemente otra de las cosas positivas que ha dejado descubierto la pandemia es que Dios atiende en Buenos Aires, sobre todo a la hora de manejar el comercio. Las grandes empresas, incluso el presidente se sorprendía, hace poco unas declaraciones que leía yo de Fernández, que decía, es asombroso cómo el comercio se maneja en forma radial desde Buenos Aires hacia todo el país. Y sí, porque este no es un país que se haya desarrollado por regiones. Por lo tanto, los comerciantes de Rosario, con la dimensión que tiene Rosario, van a comprar a Capital Federal. Y los de Córdoba y los de Tucumán reciben productos que le mandan por camiones desde Capital Federal. Y esos viajantes son los que vienen trasladando el virus. Entonces, acá lo que ha pasado en los últimos tiempos tiene directa relación con eso. No podemos cortar los suministros, especialmente de insumos esenciales, y no podemos tampoco dejar de alimentar los negocios de Rosario que tienen que seguir vivos, porque si nosotros seguimos consumiendo, es haciendo rodar esa cadena económica que nos permite, o que les permite a los comerciantes sacar la cabeza del agua, ¿no? Claro, pero hay temor de que estos focos de repente se pierdan los contactos, como ha sucedido en algunos casos, los contactos estrechos, y ya el virus empiece a circular con mayor intensidad. ¿Está preparada Rosario para que quizás haya un brote superior al que tenemos ahora, Susana? Ojalá que no, pero es una posibilidad. La verdad que en Buenos Aires, en el AMBA, tiene una ocupación de camas de terapia intensiva del 64%. Yo desconozco cuál es la ocupación en Rosario, pero definitivamente estamos lejísimos de esa cifra. No tengo todavía, porque no es una preocupación en Rosario, la ocupación de camas de terapia intensiva. De hecho, se empezó a pensar que si se saturaba Capital Federal iban a venir acá, porque Rosario está muy bien preparada. Incluso se preparó un centro de aislamiento para enfermos leves, que ahora está siendo usado por personas en situación de calle, porque no fue necesario usarlo. Así que estamos muy lejos todavía de esa situación. Yo creo que sí que estamos preparados, sobre todo para pasar lo que es el pico de la pandemia. Pero bueno, como esta enfermedad nos sorprende todos los días y muta y cambia, cualquier cosa puede pasar. Pero si vos me preguntás a mí, de acuerdo a la información que manejamos, sí estamos preparados para pasar. Bien, para pasar un recrudecimiento incluso de la enfermedad. Porque además la misma ministra de Salud, Martorano, a nivel provincial, ha dicho que el pico se daba hasta el 31 de agosto, y que después empezaba a bajar. Y yo, de acuerdo al nivel que estamos teniendo ahora, no creo que lleguemos a complicar nuestro sistema de salud con esta progresión, que puede esto ser habrá que geométrica, convivir, pero Susana. sí. Habrá que convivir. Yo no quiero ser tan pesimista o lanzar de repente esta imagen, pero lo voy a hacer. Vamos a tener que pasar Navidad y Año Nuevo cuidándonos del virus. Sí. Y encima Papá Noel no va a poder venir porque es grupo de riesgo, así que sin regalos. Claro, no, hay comorbilidad ahí. Hay un problema. Entonces, Claro. yo creo que sí, creo que bueno, ya estamos todos, por lo menos la gran mayoría de la gente está concientizada. Hay todavía algún tarado por ahí que cree que esto es una conspiración internacional para
restringirnos la libertad. Son los mismos que no se dan cuenta cuando te están sacando el bolsillo, cuando los empresarios argentinos o los empresarios macristas se llevaban el dinero al exterior, restringiéndonos también nuestra libertad de comer, entre otras cosas. Eso no les preocupaba. Pero bueno, ahora hay mucha gente que se preocupa y dice, yo no voy a usar barbijo porque esto es una cooperación internacional. Pero bueno, no son la mayoría, afortunadamente no son la mayoría. No. Así que creo que sí, que va a ser un tiempo largo. Es más, el gobernador dijo en una conferencia de prensa a mediados de la pandemia que el 70% de los argentinos nos íbamos a enfermar, pero que solamente el 80% de ese 70%, que el 80% de ese 70% van a ser casos leves, y solamente el 20% de esos casos iban a requerir intervención. Así que si él maneja esas cifras, Perotti es contador, no es médico, así que supongo que será una información que le dan los especialistas, que deben haber también tomado expertise de los especialistas internacionales, europeos, que ya la pasaron. Así que, bueno, iremos viendo cómo transitamos esto. Pero si estamos dentro del 70% que se enferma, o del 30% que zafa, o dentro del 80% que es asintomático, o del 20% que requiere ser internado. Pero en principio, para eso Rosario está preparado. Rosario está preparado. Susana, te agradecemos por este contacto, como siempre, muy amable con la agencia de noticias DERFI. Seguramente te volvemos a molestar pronto. Gracias. Gracias a vos, Andrés. Un abrazo para todos. Un gran abrazo. Chau, chau.